tuvimos mucho tiempo y mejor democratizar y llevarlo a las regiones. Me disculpan porque quiero irme a hablar del tema de los indígenas en Vera, que se encontraban en el Parque Nacional, uno de los parques más importantes de la capital para quienes no la han visitado. Ya se anunció desde ayer que retornaban a sus territorios. Eran 300 familias que estaban en ese sitio, en el Parque Nacional, y que llegaron a un acuerdo con el gobierno del presidente Gustavo Petro y que generó, pues bueno, también unas disputas políticas entre si esto fue el gobierno nacional o fue la alcaldía, que si trabajaron en conjunto, que no trabajaron en conjunto, pero ¿cuáles fueron los acuerdos? ¿A qué se llegó y en qué se dieron las partes para lograr que estas 300 familias de la comunidad en Vera, pues recogieran sus cosas y se fueran para sus territorios y abandonaran el Parque Nacional? Lilia Solano es la directora de la Unidad de Víctimas, y la Unidad de Víctimas fue una de las entidades del gobierno encargada de hacer esa negociación, y por eso la quiero saludar a esta hora. Doctora Solano, directora, gracias por estar con nosotras y bienvenida a Blue Radio. Buenos días, un saludo muy cordial para la mesa, para la audiencia que los sigue. Yo estaba ahí escuchando el análisis del partido. Yo dije, voy a tener que colgarme para dar mi opinión sobre el resultado, a ver si tenemos triunfo hoy. No, bueno, pues si usted quiere, yo no sé si se va a ver el partido y qué tan futbolera sea usted, porque ahorita no hemos hecho la vaca todavía en la mesa, la vaca no, la polla, que por lo general la hacemos y apostamos, pero no sé si usted quiere empezarla y nos da un marcador. Bueno, no me está en fútbol, pero creo que estamos teniendo... Pues quedó 2-1, obviamente ganando Colombia. Bueno, ahí se me cortó un poco la comunicación, pero le alcancé a oír, directora, que 2-1 ganando Colombia, así que la anoto dentro de la polla ahorita, que voy a seguirla con la mesa de trabajo. 2-1, doña Lilia Solano, directora de la Unidad de Víctimas. Pero le pregunto, directora... Sí, de una me tiro al agua. Directora, le pregunto sobre el acuerdo con las familias de la comunidad en Vera que estaban aquí en el Parque Nacional. ¿Cuáles fueron las promesas que se le hicieron a esas familias, o a qué acuerdo llegaron para que finalmente, después de tantos días de estar aquí en Bogotá, tomaran la decisión de regresar a sus territorios? Sí, bueno, lo primero decir que el pueblo en Vera desde los años 70 ha tenido que luchar por la presencia de conflicto armado, grupos armados en el territorio, y desde esos años diferentes sectores de la población en Vera han ido y venido a diferentes ciudades, y especialmente desde Bogotá me han dicho que alrededor de 11 veces han sido, digamos, devueltos, y ellos han retornado. Entonces, decir primero que una cosa es devolver a alguien, decirle tenga esta plata y devuélvase, y otra cosa es retornar con garantías, como lo hemos dicho ahora. Retornar con garantías es construir las condiciones para que el pueblo en Vera regrese, retorne, vuelva, pero que tenga, digamos, lo fundamental: acceso a la vivienda de autoconstrucción, que tenga proyectos productivos para cultivar, que pueda tener planes de salud, de educación, es decir, lo que nosotros llamamos lo fundamental de los derechos para que los pueblos puedan reconstruir su historia, sus sueños, y eso es lo que hemos construido tanto el gobierno nacional. Mi tarea fue articular las entidades del gobierno nacional y el distrito también, un solo propio con las secretarías, y luego juntamos las voluntades porque queremos lo mismo: construir unas condiciones que el pueblo en Vera que al pueblo en Vera les permita quedarse en su territorio. Y yo vi que hiciste un enfrentamiento. No, yo creo que ha habido más bien, digamos, diferentes trinos, pero aquí hay algo cierto: primera vez en la historia que gobierno nacional, gobierno distrital, pero también gobierno en Chocó y en Risaralda, nos ponemos de acuerdo y expresamos una voluntad de servir en la mejor forma a este pueblo ancestral para que puedan desarrollar sus planes de vida que les permitan
quedarse en el territorio. Directora Solano, sí, lo ideal es que haya esa acción interinstitucional para que se puedan proteger sobre todo los derechos humanos de las personas, y sobre eso le quiero preguntar cómo está coordinada el traslado de estas personas y cuáles son las garantías que hay para la protección de los niños y de las mujeres, porque hemos sabido de los casos de violencia intrafamiliar. Sí, primero que todo decir que este diálogo y concertación se hizo a través de varios meses. Yo llegué aquí a la unidad, pero ya habían, siendo viceministra del diálogo, ya había participado en las mesas de diálogo y concertación, entonces no estaba nueva al tema. Y la última etapa se hizo ya con el liderazgo en Vera, en acuerdos con las entidades, con el distrito. Arrancamos esta agenda el viernes. Se hizo un acto público en el parque donde las entidades firmaron los compromisos que hacían con el liderazgo en Vera. El liderazgo firmó también compromisos, el distrito. Luego el sábado empacaron sus lonas, todo su trasteo, prepararon los niños, las mujeres, tenían perritos, gaticos, bueno, como es un trasteo. Y el domingo fue desde las 3 de la mañana, fue la operación de retorno en los camiones, en los buses, y llegaron el día de ayer a Pueblo Rico, Risaralda. Ahí un grueso de las familias va para el Chocó y otro se queda en Risaralda, pero todo esto tendrá el acompañamiento con el equipo de la unidad. Es un equipo grande, hay también equipo del distrito, y luego de salir en jeeps y un trayecto mular, van en mulas hacia sus territorios. Lo que tenemos que decir es que esto no terminó aquí con la salida del parque de la población, sino que apenas comienza la construcción de unas garantías, la construcción de una verdadera forma de que el retorno sea sostenible. Tendremos ya en 2 semanas a esta articulación de entidades iniciando su tarea técnica de poder comenzar, por ejemplo, en viviendas de autoconstrucción, pero con la guía del Ministerio de Vivienda. Lo mismo se previó alimentos, no solo el distrito, sino prosperidad social, todo lo que tiene que ver con ICBF, atención a los niños y niñas. Tú mencionaste el maltrato a las mujeres, y ahí tenemos que decir que tenemos que continuar en una tarea, no solo con los Impera, en ningún pueblo es aceptable, es tolerable el maltrato a las mujeres, la violencia contra niñas y niños, y en esos casos que están siendo investigados, la unidad va a hacer seguimiento para que ninguno de estos casos puedan quedar en la impunidad. Pero decir que esto de la violencia es un mal tremendo en la sociedad, y que en particular en esta población estamos haciendo una tarea de construcción de unas condiciones en que se respete la vida y el derecho a las mujeres y a las niñas y niños de vivir plenamente. Directora Solano, usted recalcaba hace unos momentos ese trabajo articulado entre la nación, entre el distrito, entre los gobiernos también de Risaralda y de Chocó, y tengo entendido pues que hubo una negociación intensa en los últimos meses. Hay de hecho algunos indígenas que decidieron quedarse en Bogotá. ¿Cuáles son esos acuerdos y a qué se compromete el distrito y a qué se compromete la nación? Sí, hay que decir que el retorno tenía 3 carriles. Uno, obviamente, el retorno, algo que se llama la reubicación, los que quieren quedarse en otros lugares, para lo cual hemos solicitado a Agencia Nacional de Tierras un predio porque es de vocación agrícola, y algo que se llama la integración. ¿Qué quiere decir? Un grupo, ese grupo más pequeño, de unas 11 personas que quieren vivir en Bogotá, integrarse en la ciudad, y aquí Bogotá tiene el reto de construir una ciudad con un espíritu multicultural que pueda integrar a aquellos, especialmente pueblos ancestrales como este, que vienen también de haber vivido en condiciones muy difíciles en Bogotá, en condiciones de extrema pobreza. Yo he insistido que
que hay algo que se llama aporofobia, que es el odio al pobre, y que no podemos negar que fueron objeto también de esa circunstancia, y que necesitamos que cada rincón del país pueda construir unas circunstancias de un país en paz, que recibe al diferente, que recibe al grupo étnico, y que no se sientan rechazados, sino integrados. Por eso el carril se llama integración. Directora Solano, usted cuando comenzó a hablar con nosotros nos describió al pueblo en Vera como un pueblo que ha sufrido los embates del conflicto y que hace parte de nuestra historia en Colombia, por eso los tenemos que tener en cuenta. Habla usted también en una entrevista que le leí hace poco de la reparación de víctimas que cuesta 300 billones en el país y que ustedes habían mandado una comunicación al embajador de Estados Unidos en Colombia pidiéndole recursos que fueron entregados de los jefes de las autodefensas cuando fueron extraditados, precisamente para ayudar a reunir ese dinero para reparar a víctimas en Colombia. ¿En qué va esa gestión? Sí, esa fue una iniciativa en comienzo de los años 2000, cuando los jefes de las autodefensas fueron extraditados. Un grupo de víctimas viajó a Washington para solicitar que no fueran a quedar, digamos, en la impunidad los crímenes, porque allá iban a ser juzgados por narcotráfico, pero la mayoría tenía otras cuentas que tenía que ver con crímenes de lesa humanidad. Esto, digamos, muchos años después, es una iniciativa también impulsada por sectores de víctimas que me pidieron que entregara esa comunicación al embajador, solicitando que los bienes que entregaron allá pues fueran haciendo una pregunta, ¿no? De si esos bienes que entregaron, las víctimas creen que necesitan esos recursos, se requieren, como se dijo en los medios de comunicación y lo dijo el presidente, 343 billones de pesos para la reparación a las víctimas. Entonces, la carta fue, digamos, en un sentido bien recibida. Eso no se resuelve aquí, sino que tiene que ir al Departamento de Justicia. Pero lo más importante era que las víctimas, como sujeto político, tomen la iniciativa también de decir cómo buscamos esos recursos para ser reparadas, especialmente la reparación colectiva, es decir, colectivos que fueron perseguidos, victimizados, grupos sociales, grupos políticos, y que puedan entonces reconstruir sus historias. Y eso es muy importante porque damos un paso adelante, no estamos solos, la comunidad internacional debe ayudarnos no solo a encontrar una ruta de paz duradera, sino sobre todo a reparar a las víctimas. Directora Solano, no es la primera vez que familias de la comunidad en Vera están en Bogotá. De hecho, muchas veces han venido, se han hecho acuerdos con el gobierno nacional, con la alcaldía, se regresan, después vuelven nuevamente a la capital porque dicen que les han incumplido esos acuerdos. La hemos llamado a usted para que nos diga exactamente cuáles fueron esos acuerdos que logró el gobierno nacional con estas familias de la comunidad en Vera para retornar a sus territorios. Usted dice que garantizarles la seguridad. Sin embargo, a mí me sorprende ¿por qué? Porque ¿cómo va a ser el Estado colombiano para garantizarle la seguridad a estas familias en territorios como el departamento del Chocó, en donde muchas de esas familias van a regresar? ¿Por qué? Porque hace poco, por ejemplo, el Frente Occidental del ELN declaró un paro armado que reportamos aquí en estos micrófonos y en todos los medios de comunicación en el sur del Chocó, y dijeron que hacían ese paro armado porque estaban en confrontación con el clan del Golfo. Si, por ejemplo, allá en el sur del Chocó, en donde muchas de estas familias van a regresar, se está presentando esta situación de seguridad, ¿cómo vamos a poder garantizarle o cómo le garantizan desde el Estado colombiano a estas familias su seguridad? ¿Cómo se va a materializar eso? Bueno, yo estuve justamente en el Chocó durante el paro armado que había decretado el ELN y tenían a la población confinada. Hicimos una tarea articulada con cooperación internacional, la iglesia, los sectores sociales y logramos atender a la población que estaba confinada, pero se mantiene la urgencia de que avance la paz, de que la paz sea duradera y que la paz le permita
a los territorios poder construir sus planes de vida. Entonces, bueno, aquí se adelantó lo que se llama el Comité de Justicia Transicional, que da digamos, el ok para que se pueda hacer el retorno. Todo eso se cumplió, pero sigue siendo digamos, una deuda de este país en su conjunto de que podamos alcanzar la paz, o si no, el contador, no solo que las víctimas no pueden mantener su retorno, sino que el contador de víctimas sigue creciendo y creciendo y ha llegado a 10 millones de víctimas registradas, más 1.000 sujetos de reparación colectiva. Entonces, ¿qué garantías estamos ofreciendo? Todas las que se dan en el marco de la articulación de entidades, la articulación del distrito, lo que el gobierno departamental nos permite en términos del ok para poder llegar a los territorios, pero esto es una cosa también, yo creo, no solo de los territorios, sino que toda la ciudadanía tiene que comprometerse, aunque vamos a decir, tiene que haber paz, o si no va a ser no solo imparable el drama de las víctimas, sino imposible su reparación. Yo la entiendo y creo que muchos en Colombia, si no casi todos, queremos la paz, pero pues, directora, no podemos tapar el sol con un dedo. Las gestiones humanitarias son muy difíciles, de esas que usted está hablando, cuando la mesa de diálogos está supremamente congelada, por ejemplo, con el ELN, que es el ejemplo que yo le pongo en el departamento del Chocó. Entonces, como ya estas familias en Vera se ha negociado con ellas, se les ha prometido cosas, regresan a sus territorios y vuelven aquí a Bogotá, y aquí estuvieron en el Parque Nacional durante mucho tiempo, no porque no quisiéramos que estuviesen ahí, sino porque hay unas condiciones de salubridad muy complejas, con el maltrato a las mujeres, con la situación de los niños incluso muertos. Entonces, es muy difícil que estas gestiones humanitarias que usted nos menciona o garantizar la seguridad en las condiciones actuales se puedan cumplir. Lo que tristemente me hace vaticinar que vamos a tener nuevamente en unos meses o en unos años otra vez a representantes de las familias en Vera aquí en Bogotá, diciéndonos no nos cumplieron y no tenemos garantizada la seguridad en los territorios. Mira, esta es la primera vez que se construye un retorno con un cuidadoso ejercicio de el territorio, digamos, en Chocó, Risaralda y Bogotá. No podemos, digamos, predecir el futuro. Lo que sí tenemos que decir es que mientras continúe el conflicto, siempre habrá el riesgo de que hayan víctimas de toda clase, ¿no? De muerte, de desaparición y de desplazamiento. Pero lo diferente ahora es que con el grupo de familias viajó un grueso de la unidad de funcionarios de la unidad para las víctimas, viajó también, viajó un equipo del distrito y allá no vamos a dejar sola a la comunidad, allá vamos a estar permanentemente, no solo en la construcción de los planes de vida y lo que se ha comprometido, sino que vamos a estar sobre todo en que lo que dijimos que era dignificar a las víctimas se cumpla, pero sí veo que haya una obligación de que se transforme este país. No podemos decir, no, los grupos se van a confrontar eternamente. Yo creo que tiene que haber un límite y ahí estaremos hombro a hombro con el pueblo en Vera para ayudar en todo lo que nos hemos comprometido. Pues ojalá así sea, y yo espero que sus palabras sean una realidad. Directora de la Unidad de Víctimas, Lilia Solano, mil gracias por estar con nosotros, por hablarnos y por explicarnos cómo fueron esos acuerdos que se llegaron con las comunidades en Vera que estaban aquí en Bogotá en el Parque Nacional. Un saludo muy especial. Muchísimas gracias y a la audiencia que lo sigue, y me parece importantísimo que en medio del partido hayamos hablado también de esta historia del pueblo en Vera. La noticia del momento.